Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta conversación, a este diálogo entre Darío Jaramillo Agudelo y el doctor Miguel Urrutia en torno al libro 100 tesoros del Museo de Arte Miguel Urrutia que el Banco de la República coedita con la Fundación de Amigos de las Colecciones de Arte, donde vamos a encontrar 100 tesoros de ese museo, curado y escrito sus textos por el doctor Darío Jaramillo. A continuación, nuestro gerente general, el doctor Leonardo Villar Gómez, dará un saludo inicial para iniciar este diálogo. Adelante, doctor Villar. Me es muy grato presentar hoy el libro 100 tesoros del Museo de Arte Miguel Urrutia, una selección de obras destacadas de la colección de arte nacional e internacional que el banco viene formando desde hace más de 50 años y que es hoy un referente patrimonial para los colombianos. Nos acompañan para presentar el libro dos personas fundamentales en el desarrollo de esa colección y muy valorados dentro y fuera del banco por sus contribuciones a la cultura. Uno de ellos es uno de mis grandes maestros, el doctor Miguel Urrutia Montoya, gerente del banco entre 1993 y 2005, quien tuvo un papel fundamental en la consolidación de la labor cultural de esta entidad a nivel nacional y muy particularmente orientó con sus conocimientos y gustos artísticos el desarrollo de la colección. En reconocimiento a su destacada labor, el museo que alberga la colección lleva su nombre. En esa labor, Urrutia tuvo un cómplice decisivo, Darío Jaramillo Agudelo, subgerente cultural por más de 25 años y escritor reconocido en todo el país. Darío Jaramillo Agudelo se encargó de hacer la selección de estos 100 tesoros y escribió un texto para cada una de las obras. No estamos ante un libro para expertos, sino para enamorados del arte. Los textos de Darío presentan detalles históricos y estéticos que permiten apreciar las obras y de paso entender algunos de los lineamientos que dan sentido a la colección. Este libro fue coeditado por el Banco de la República y la Fundación de Amigos de las Colecciones de Arte, Acoartes, a quienes agradecemos su apoyo a las colecciones patrimoniales que el banco gestiona desde la Subgerencia Cultural. Los invito a la conversación entre Miguel Urrutia y Darío Jaramillo, quienes darán contexto a este libro que hoy ponemos en manos del público. Buenas tardes. Estoy aquí con el doctor Miguel Urrutia para tener por esta vía que todavía no conocemos demasiado bien una conversación sobre la colección de arte del Banco de la República, la exposición que hay de ella en el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República y también sobre un libro que está saliendo titulado 100 tesoros del Mamo, que es responsabilidad mía. Quizá deba comenzar hablando definiendo la materia de la que estamos hablando. Estamos hablando de una colección que en términos formales comenzó en 1958. El cuadro número 1 de esa colección es el cuadro de un joven pintor antioqueño llamado Fernando Botero. Y de ahí en adelante el banco siguió adquiriendo arte con un método absolutamente inercial, que estaba dictado por hechos externos que no se controlaban, como era la programación de exposiciones de arte de Bogotá, y así iban comprando en lo que había de exposición. En cierto modo, eso se puede observar cuando uno mira a los pintores latinoamericanos que hay en la colección durante ese periodo, años 60, 70, hasta 80 en parte, y nota que son los artistas que expusieron en Bogotá. Hacia 1983, cuando era gerente Hugo Palacios Mejía, el banco tomó la decisión de evaluar la colección, destinar parte de ella que no tenía relevancia para la forma de evaluar el arte que había en ese momento, destinarlo a decoración de oficinas
y dejar una colección estrictamente de obras de arte. Esa depuración la hicieron expertos y se comenzó a adquirir para ella con un comité asesor de expertos. Al evaluar lo que había allí, se encontró que era predominantemente una colección de arte colombiano. Entonces, cuando don Miguel Urrutia llegó a la gerencia del banco, ya aquello que empíricamente se evaluaba como parte de lo que teníamos, se volvió un derrotero para seguir comprando. Es decir, vamos a tratar de armar una espléndida colección de arte colombiano, que podamos contar la historia del arte colombiano con esta colección y con sus contextos, que son primero latinoamericanos y después europeos, básicamente o principalmente. Así la colección ha ido creciendo con esos derroteros y hacia 1998, no preciso la fecha realmente, por primera vez se contó el cuento de la historia del arte colombiano con esa colección. Hay un hito que ocurre en el cambio de siglo y que también le tocó a don Miguel como gerente del banco, y fue la donación que hizo Fernando Botero y que permitió que a partir de ese momento también se adquirieran obras que llenaban vacíos del arte europeo u occidental mejor, que estaba expuesto en la colección Botero. Por ejemplo, así se compró el Cleo, se compraron el Tamayo y algunos otros cuadros. A estas alturas es una colección que con mucha facilidad, además de contar la historia del arte colombiano, puedo contar la historia del arte latinoamericano del siglo XX, por lo menos. Estando en esas, y después de muchos años de no estar empleado del banco, la Fundación de Amigos de la Colección me encargó que escogiera 100 obras que, de mi gusto, que fueran como un catálogo inicial de favoritos, sin necesidad de ninguna presentación sistemática, sino por el gusto y el juicio objetivo, si cabe hablar de eso, que yo podía hacer sobre las obras. Y eso es lo que resultó en este libro. A mí me gustaría que el doctor Urrutia nos contara ya por propia experiencia cuál fue su antes y su después frente a la colección y cómo fueron las decisiones que él fue tomando y que fueron iluminando el desarrollo de la colección mientras fue gerente del banco. Con mi bienvenida, doctor, adelante. No, pues cuando llegué al banco, conocí lo que había de arte y me pareció que sería muy interesante mostrársela al público. En realidad, la localización del Banco de la República en el centro de Bogotá es un edificio muy interesante, y entonces me pareció que valía la pena que no estuvieran los cuadros en las oficinas, sino que se le mostraran al público. Y entonces utilizamos un poco del espacio que tenía el edificio con recibos de las operaciones del banco, y se transformó en un espacio para mostrar lo que había, y yo creo que tuvo bastante éxito. Era muy agradable encontrar en ese espacio, esa especie de museo, a los niños de las escuelas del centro de la ciudad mirando arte,
de diferentes países y siglos, y entonces se volvió más que una exposición temporal en lo que esperábamos era un museo de arte que fuera útil para la ciudad. Hay algo muy interesante, doctor Urrutia, en la cantidad de obras que tiene la colección, y es que se pueden contar varios cuentos con ella. En concreto, la historia del arte colombiano se ha contado hasta ahora de 3 maneras distintas con la misma colección, con las evaluaciones que se hacen periódicamente y que siguen haciendo. La última vez lo que hicieron fue contratar expertos en cada una de las épocas y que ese experto se encargara de la época respectiva para hacer el montaje, y los resultados son espléndidos. Es decir, da gusto pasear por ese museo, y tal vez la limitación principal es que no cabe todo lo que debiera caber, como el mismo problema que yo tuve. 100 favoritos, y 100 favoritos pueden ser 120 o pueden ser más, porque es que no es manera de cuadrar 100. ¿Cuáles son sus favoritos, doctor Urrutia? No sé, probablemente algunos de los mismos que tú tienes. A mí me encantan. Tenemos una buena colección de un artista que es Guillermo Biederman. Y es un artista que yo creo que tiene un valor extraordinario para Colombia, pero también a nivel mundial. Es un artista muy especial. Pintaba sobre todo sobre el Chocó y el área de Buenaventura en Colombia, que lo enloqueció. Lo enloqueció de 2 maneras, desde el punto de vista de la naturaleza, pero también de su gente. Y yo tuve un placer que poca gente ha tenido, que es que en el tiempo que trabajé en el banco, viví con una niña de Buenaventura que había pintado Biederman. Eso fue una muy buena experiencia. Es curioso cómo, refiriéndose a artistas europeos que se volvieron colombianos, hay una especie de historia paralela entre Biederman y Antonio Roda. Para empezar, llegan figurativos y terminan abstractos, ambos. Y es bien curioso eso. Sí, y la colección también tiene una cantidad de cuadros del mismo artista. Eso es como debido a las circunstancias, pero realmente fuera de Biederman también hay una muy buena colección de Roda, un retratista extraordinario, y también hay una colección extensa de Luis Caballero. Entonces, una de las cosas interesantes de la colección es que no se ha limitado a una obra por artista. Al igual que en los museos más importantes del mundo, hay ciertos artistas sobre representados y se puede entonces mostrar la trayectoria de ese artista y esa es
una cosa no tan común en colecciones formales. Le quería preguntar a Darío, hoy en día, ¿cuántas obras de arte hay en la colección? Hay alrededor un poco más de 6.000 en total. Entonces, una de las inmensas ventajas es que se pueden hacer muchas exposiciones. Entonces, tiene la ventaja que no se va a aburrir la gente de ir al museo. Es decir, para que un museo sea realmente atractivo para un público, pues tiene que mostrar cosas diferentes todo el tiempo para acercar al público y que sea un museo vivo, ¿no? Entonces ya estamos en esa situación y es un inmenso privilegio poder manejar un museo vivo. Poniéndole nombres a lo que usted acaba de anotar muy acertadamente, yo diría que la colección, además de crecer en cantidad de nombres representados, crece en profundidad. Entonces se podrían hacer exposiciones monográficas de muchos artistas. Ya hemos mencionado a Luis Caballero, hemos mencionado a Wiedemann, a Roda, pero últimamente el banco, el comité que asesora al banco para la compra de obras, ha comprado lotes por artista. Entonces, hay artistas que tienen 20, 25 obras representadas de su nombre en la colección que podrían ser monográficas de artistas. Lo otro es el desarrollo virtual de las exposiciones. Están haciendo curadurías para la red con las obras de arte de la colección. Y lo otro serían exposiciones temáticas. Yo, mirando en el momento en que estaba escogiendo los 100 obras que me fui, me miré toda la colección. Yo me imagino un montón de posibles exposiciones que están ahí. El dibujo en la colección, la pintura al óleo en la colección, el desnudo, el paisaje urbano, el paisaje rural. Todos estos son temas que se van, el grabado, la obra múltiple, la fotografía que ha crecido enormemente también dentro de la colección. Hay pues innumerables maneras de barajar esta colección y presentarla casi como un juego de muchísimas maneras. Y hay también exposiciones ya hechas que se han presentado. Hace poco se hizo una magnífica de la pintura primitivista o naif que hay en la colección. Hicieron otra que creo que se hizo en Manizales del paisaje en la colección. Entonces, con 6.000 obras se puede barajar de tantas maneras que yo me imaginaba estar en el brete de volver a escoger 100 obras. Y estoy seguro que, salvo algunas que son indiscutibles, la nueva escogencia sería muy distinta por la variedad que hay en esas muestras. Yo no sé si el doctor Urrutia se imagina algunos futuros libros monográficos como el que me encargaron a mí o algunas exposiciones más de la colección. Y otra cosa peculiar de la colección es que está en todo el país. Entonces, hoy hay una exposición sobre cualquier tema en Bogotá, pero también en Pasto, en Cali o en Medellín. En todos los sitios donde hay presencia del Banco de la República, hay presencia de sitios para mostrar
el arte del banco. Entonces, como digo, en un momento dado puede haber 2 o 3 exposiciones en base a las obras de arte de la colección en diferentes ciudades del país. Yo quisiera cambiar el tema y entrar en incidencias que me parece que hacen parte de la historia y de la literatura de la colección. Y es contar la forma como han entrado ciertas obras a la colección, y en particular algunas que son directamente atribuibles a don Miguel Urrutia. Hay una que recuerdo con gratitud en nombre de la colección y de los colombianos, y es que muy recién entrado a la gerencia general del banco, el doctor Urrutia fue a una junta a Caracas de la Corporación Andina o de algún ente económico multinacional. Y al volver me llama por teléfono y me dice, le compré un cuadro de Reverón al banco. Entonces lo que había sido una reunión de una junta en Caracas se volvió la compra de un hito para la colección, porque en Colombia no había Reverones en ninguna colección pública. En otra ocasión volvía, creo que de unas vacaciones de Europa, y me llama y me dice, estuve en el Museo Reina Sofía y hay un pintor que yo no conocía y que es extraordinario, que vale la pena considerarlo para la colección. Lo que siguió de ahí fue la compra de un espléndido cuadro de Ramón Gaya que está en la colección y que lo pudimos adquirir por milagro para tenerlo ahí. Igual cuando tomó la iniciativa de salir a comprar ciertos artistas concretos a la Argentina, en un caso muy concreto, y a México en otro. El de México fue yo lo cuento como la ocasión en que fui jeque, y es que el banco me comisionó, por iniciativa del doctor Urrutia, a ir a buscar cuadros de Tamayo. Fue muy oportuno, además, ese momento, porque hablando en términos del bolsillo, finalmente se trata de la colección de un banco. Fueron obras de arte adquiridas en un momento en que no habían dado un salto como el que han dado hasta en este último tiempo de precios. Entonces, los precios por los que se compraron artistas como Cleo, como Tamayo, como Torres García, o como Reverón, o como podría enumerar algunos otros, cubanos, chilenos, etcétera, Las Estrellas, Mata, se compraron a unos precios asequibles y razonables. Es decir, en términos de valorización en dinero, la colección ha tomado también, es decir, se anticipó a los momentos pico de la demanda y pudo comprar cosas muy buenas. ¿Qué recuerdo tiene usted, doctor Urrutia, de esos momentos? No, eso sí, es un placer extraordinario cuando a mí me gusta mucho ir a ver galerías y museos, y entonces con la idea de qué cosas le faltan a la colección, pues va uno más interesado aún, pensando en la posibilidad de colaborar con el banco, porque una vez que se identifican las áreas que le faltan a la colección, el grupo de expertos deja como una lista. Si usted se encuentra con una obra de este tipo, piense a ver si vale la pena que el banco estudie
la posibilidad de adquirirla y tomando todas las decisiones para hacerlo. Hay otros aspectos de la colección que son muy interesantes y también la historia de sus adquisiciones es muy interesante. Hoy en día internacionalmente se valoran las colecciones de monjas muertas, las varias series que tiene el banco como tal vez la mejor colección de monjas que hay en la pintura latinoamericana. Y todo comenzó, creo que fue por la liquidación de algún ente financiero, alguna cosa de ese estilo, y va en lo que va. ¿Qué recuerdo tiene usted de las monjas para preguntarle no solamente por las negras del Chocó, sino también por algo un poco más piadoso? No, pues es verdad. Había un problema en una entidad financiera y estaba buscando, pues, reorganizarse. Y recuerdo que yo en una reunión le dije a la gerenta de esa entidad, ¿sabe qué? Usted tiene un poco de cuadros en un baño, ¿por qué no piensa, ya que está reorganizando la entidad, en proponerle al banco la venta de unos cuadros que no son fáciles de colocar en el mercado, son unas monjas muertas, y en efecto acabaron, no, varias de ellas pasaron del baño de la entidad financiera al Banco de la República. Sí, aprovecho para hacer una corrección hacia lo políticamente correcto. El otro día me corrigieron y me dijeron que no se llamaban monjas muertas, sino monjas coronadas. Yo creo que lo uno no excluye lo otro, pero llamémoslas entonces monjas coronadas, como quieren ahora los expertos. Lo curioso de esto es que como la forma como crecen las colecciones como que valoriza lo anterior. Entonces llegan las primeras 10 monjas de las Clarisas, creo que eran estas primeras, y son muy admiradas, pero después con los años comienzan a aumentarse y hoy en día el banco tiene varios conventos de monjas muertas o coronadas y tienen una colección que es absolutamente espectacular, que merece sala aparte y libro aparte. Hay otra onda del banco que también ha crecido en forma exponencial y que cada vez es más difícil de manejar ya por la antigüedad de la materia, y es la pintura coreográfica del siglo XIX. Y cuando yo llegué al banco en el año 85, el banco tenía una magnífica colección de acuarelas y dibujos y grabados de Torres García y la obra de Marc, básicamente era como lo central. Con los años, el crecimiento de esta materia de pintores descriptivos del 19 ha crecido en cantidad y en calidad de una forma admirable. Yo quisiera tal vez mencionar otra coincidencia que me parece importante. Lo que es extraordinario es la donación Botero. La donación Botero es una donación de arte internacional realmente extraordinaria. Yo quisiera saber, y realmente esto es como un chisme no muy conocido, Darío, ¿usted cuál fue el primer contacto que hizo con el maestro Botero para lo que acabó siendo
la donación Botero. Sí, lo recuerdo perfectamente. El banco había hecho en la casa, en la casa donde está actualmente la colección Botero, había hecho una exposición que se llama La Corrida. Es la monográfica de Botero exclusivamente dedicada a la tauromaquia. Y ocupaba la parte que había de salas de arte en ese momento en esa casa, que era la primera planta. La segunda planta todavía eran las oficinas de la sugerencia y había, no recuerdo qué otras cosas allí. Esto había ocurrido, diga usted, en los años 93 o 94, no lo podría situar con claridad. Un buen día del fines del siglo pasado, 1998, por ahí, recibo una llamada de Botero, un día por la mañana. Creo que él estaba en Europa. Me saludó y enseguida me dijo, ¿en qué le puedo servir, Fernando? ¿Sabe qué quiero, Darío? Quiero una casa donde expuse La Corrida. La quiero completa para regalarle a Colombia mi colección de arte. Esa fue la primera vez que yo supe de la voluntad de Botero. Averiguando antecedentes, él había estado negociando con los antioqueños. A él le habían ofrecido una locación para su colección que no le gustaba. Había tratado de buscar otra y no había podido, y en ese momento decidió que lo que quería para su colección era ese sitio donde había hecho la exposición de La Corrida. Y ahí empezó todo. Fue un largo camino de averiguar todo lo relativo a cómo se traería aquella colección. Había parte en Suiza, había parte en Italia. Luego, las condiciones que él ponía. Botero es una persona absolutamente admirable como artista, y como persona sí que lo es más. Y como organizador es un gerente antioqueño, como alguna vez le dijeron, y le produjo a él sonrisas. En cierto momento, por ejemplo, me pide un plano completo a escala de todas las salas en que se iba a colgar la obra, y lo que me devuelve es el mismo plano con todas las obras de la donación colgadas en cada uno de los sitios donde quedarían definitivamente, y definitivamente no es un adverbio gratuito. En la documento de la donación figura que el montaje no se puede tocar, porque lo hizo así, y lo hizo primero a escala, sabiendo la dimensión exacta de cada obra. Lo que sucedió en aquella conversación al final, en esa primera, fue que yo le dije, maestro Botero, usted comprenderá que no es propiamente la materia de mi decisión. Espere una llamada que seguramente el gerente del banco lo va a llamar a usted. Al colgar, lo primero que hice fue localizar al doctor Urrutia, que era el gerente del banco, y contarle lo que me acababa de suceder. Y sospecho que lo que siguió fue una llamada de don Miguel Urrutia a don Fernando Botero. Bueno, Darío, yo sí ya le confieso que aprendí mucho en esta charla, porque siempre había tenido la inquietud de saber cómo comenzó el proceso de la donación Botero, que entonces creo yo es realmente un ejemplo extraordinario del maestro Botero hacia Colombia, a regalar una colección tan valiosa de pintura internacional. Entonces, ya tenemos la explicación de cómo comenzó todo, y la ventaja es que sigue con mucho éxito para extranjeros y colombianos la parte del museo que
es la colección del maestro Botero, que está permanentemente mostrándose en el centro de Bogotá. Por mi parte, quiero agradecer muy especialmente al doctor Urrutia esta compañía y esta charla, y todavía más especialmente la posibilidad que me dio de hacer este libro de las 100 tesoros de la colección del Mamo. Quedé tan contento que sería capaz de hacer las 100 siguientes si me lo piden. Y aparte de la despedida, pues quiero además agradecer a las personas que nos han ayudado a hacer esta charla en esta forma tan recién inventada y tan difícil de manejar a ratos. Así que gracias a Ana María y gracias a Ricardo y a la gente del banco que esté detrás de cámaras. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber organizado este programa y le recomiendo a los oyentes que cuando vayan a visitar el museo pidan el libro que muestra las 100 obras favoritas de Darío. Bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro público que se conectó a través del Facebook Banrep Cultural. Los invitamos a que adquieran esta publicación en la tienda El Estante, la tienda de la Fundación de Amigos, y por supuesto a que visiten nuestro Museo de Arte Miguel Urrutia y hagan sus reservas a través de nuestra página banrepcultural.org. Muchas gracias a todos.